Bueno, el sueño de todos esos hombres que trasnochaban viendo Globovisión para ver a la más sexy, la más bella, Demente Veloz. Hoy en capítulo especial, el reencuentro con Carolina Zulbarán. Te quiero, mi amor. Yo te quiero más, César. Qué gusto, qué cantada estoy de estar contigo. Señoras y señores, capítulo de ensueño, capítulo de reencuentro. Esto se llama Y a mí que me podcast. Soy su anfitrión de confianza y hoy es día de nostalgia. No. Carolina Zulbarán, les voy a decir una cosa. A mí todavía la gente donde me ve me habla del programa de Mentes Veloces. Los artistas, la tonelada de artistas que pasó por ese programa me habla de los de Mentes Veloces. Yo creo que ha llegado el momento de contarle a ese público fiel que Dementes Veloces es un proyecto que se dio gracias a Carolina Zulbarán, que recibió una oportunidad en Globovisión y ella fue la que creó todo, la que juntó al grupo y la que soñó y consiguió un éxito y un reconocimiento que para nosotros era una cosa muy grande por allá en 2013, 2014. Así que comencemos por dar el mérito a quien lo tiene. Carolina, bienvenida al podcast. No tienes idea de cómo te extraña la gente en este país. César, qué bello, qué lindas palabras. Sabes que me resulta familiar, obviamente, porque mucha gente me pregunta todavía, inclusive me ven en la parte de las noticias ya un poco más serio, obviamente, y me preguntan, ¿tú eres la de Mentes Veloz? ¿Sí eres tú? Y yo, sí, soy yo la de Mentes Veloz. Estoy feliz, gracias por tus palabras, creo que fue una oportunidad maravillosa poder haber compartido con ustedes, que además siempre he pensado que son unas personas muy talentosas, que ven el periodismo con esa garra y con ese pedacito extra que se necesita. Mucha gente dice, pero es que ustedes son cómicos, son periodistas, son deportistas, ¿qué es lo que son? Nosotros somos, y digo que éramos, pero seguimos siendo obviamente, pero todos juntos éramos integrales, éramos unas personas con unos sueños increíbles, con ganas de seguir echando para adelante, que era lo más importante, y darle una oportunidad a la gente que siguiera estando informada, porque tenían que seguir estando informadas, pero con una arista pues un poco más light, más suave, más digerible, ¿no? En un momento tan convulso. Cuéntale a la gente, porque ya nosotros no trabajamos ahí, ya nosotros podemos decir cosas, y tú estás bien lejos, tú estás por allá, en todo caso me puedo meter en un problema yo. No, pero cuéntale a la gente, porque nosotros fuimos, o sea, primero fuimos valientes, porque a nosotros nos tocó sustituir a un programa icónico que era un programa político. Sí. Nosotros no hacíamos periodismo político, no éramos, pero nos llaman para cubrir el espacio de un programa icónico que se llama Buenas noches. Sí. Y una semana después de la salida de ese programa, con un escándalo tremendo, nosotros salimos al aire. Pero cuéntale a la gente, Carolina, porque tú eres la que tiene el cuento de primera mano y además tú fuiste la que hizo todo, la que inventó todo. ¿Cómo nace Dementes Veloces y por qué nace Dementes Veloces en Globovisión? Bueno, Dementes Veloces nació para darle espacio y cabida a... Me encanta eso que estás diciendo y que en tal caso yo que estoy acá, bueno, en líneas generales, creo que nosotros estábamos siendo una opción distinta, ¿no? A lo que nosotros ya habíamos estado viendo. Yo recuerdo con mucha, más no lo recuerdo. Lástima que lo tengo ahí, un artículo que escribieron, no sé si fue en el Universal o en el Nacional, ¿no? Cuando teníamos todavía prensa escrita, ¿no? Ajá. Recuerdo con mucha claridad que hablaban de esa primera semana que fue muy dura. ¿Tú te acuerdas? Los insultos, en aquel momento los insultos eran en Twitter, no en Instagram. Sí. Y era como la gente muy dura, como siguen siendo ahora, pero en aquel momento eran más duros y más crueles. Imagínate tú si hubiéramos tenido... si la gente ahora en día que está en Instagram o en TikTok y les escriben un insulto y la gente se quiebra, si nosotros nos hubiéramos quebrado. Sí. Bueno, regresando al tema del artículo, ese artículo del Universal o del Nacional, un periodista decía que a veces la crítica de la manera en la que nosotros lo hacíamos llega mucho más directa que
que era la de enfrentar directamente o insultar directamente. Entonces yo creo que la gente al final comprendió el concepto de nosotros. El concepto de Mentes Veloces, o lo que nosotros queríamos llevar, era unas personas que estaban informadas, que seguíamos siendo parte del colectivo venezolano, que estábamos al día en cuanto a temas políticos, económicos, sociales, la realidad que estaba viviendo el país, y que en ningún momento estábamos siendo silenciados. Sabes que mucha gente a veces me pregunta, hace muy poco me tocó una entrevista con un periodista muy respetado aquí, y él me preguntaba, ¿y a ustedes los perseguían? Y le digo, yo tengo que ser franca y honesta. A nosotros nunca nos dijeron, nosotros como Dementes Veloces, jamás nos dijeron, no pueden o sí pueden. Yo recuerdo críticas que nosotros hicimos y nunca sentimos miedo. Yo nunca sentí miedo en el aspecto de decir de repente algo que uno sabe que no está bien, ¿no? Y creo que hubiera igual, lo hubiera dicho, ¿no? Y si me hubiera tocado una posición muy difícil, que tú y yo tenemos compañeros, gente queridísima, gente que admiramos, respetamos y adoramos, que sí pasaron por unos momentos muy duros. Entonces, yo creo que Mentes Veloces en su momento nació para eso, nació para que las ventanas que estaban siendo cerradas se mantuvieran. Y mucha gente lo entendió con el tiempo. Y mucha Sí. gente no lo entendió y fueron injustos y fueron crueles, pero bueno, creo que todos nosotros, los que pasamos por Dementes Veloces, teníamos la suficiente capacidad y la suficiente madurez para entender que lo que la gente decía no tenía que ver con nosotros, sino Sí. con ellos mismos, ¿no? No, y darle el toque humorístico, sarcástico, a un país que estaba Muy muy convulso. enredado. Era muy difícil hacer periodismo en aquella época y nosotros nos juntamos y yo voy a insistir hasta que, pues yo quiero que tú eches el cuento, no que lo eche yo, porque Demente Veloz es un programa. A ti te ofrecieron un proyecto para ti. Sí. ¿Cómo se llama nuestra querida jefa que la amamos y la queremos, vale? La señora Adriana. Adriana. La señora Adriana, Adriana, una persona Adriana fue una de las personas, ella, que conoció ella, nuestro trabajo, ¿no? ella acudió a ti Sí, y te sí. ofreció un programa a ti y tú fuiste la que dijo, ya va, pero yo tengo unos amigos que trabajaron conmigo en Planeta que son geniales y yo siempre he querido hacer algo con ellos porque ellos son humoristas. Entonces, eso fue una Semana Santa. Tú llamaste a Falco Sí, es verdad. para que Falco me llamara a mí para reunirnos los tres, porque en ese primer momento Tom Monasterio no estaba en el plan. Es Él verdad. se, Tom Monasterios aparece. Él cayó como un paracaidista. Y Pero yo él llega, quedé encantada, ¿no? Con la pero idea. no, pero además Tom llega porque Tom tenía un programa de radio con Falco, pero Tom es el que nos organiza el demo, la grabación del. Entonces nosotros, ¿te acuerdas que grabamos un demo? Lo entregamos en Globovisión y no pasó nada. Pasaron meses y eso se olvidó y Y nos eso existe. despedimos y no nos hablamos más. Es importante, creo que no estamos aquí platicando. Me acuerdo que en aquel momento, porque también la gente me lo pregunta, ¿y tú estuviste en cuál Globovisión? ¿En la vieja Globovisión y con esta seriedad? ¿O en la nueva? Le dije, yo estuve en las dos. Estuve en la vieja, en la transición y en la que nació, pues, o en la que se dio. Y justo allí, de hecho, ahorita que tú estabas comentando esto, me acuerdo que esa conversación fue abierta para todos los que estábamos ahí y dijeron, bueno, ustedes tienen proyectos, alguien quiere hacer algo más, ofrezcan, traigan ideas. Y hubo mucha gente de interna y gente externa que trajo ideas y al final de Mentes Veloces fue ese primer programa que traía humor con noticias y ya no eran 24 horas de información Globovisión, sino que tenía esta hora simpática, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero sí, la idea mía fue esa, yo llamé a Falco, y yo mira, Falco y César, y yo quiero trabajar con ustedes. Yo nunca había trabajado con Tom, obviamente, Tom es una enciclopedia para quienes están en Venezuela, el show de la gente ve, o sea, todo lo que él representaba, y a mí me encantó. Además, Sí, pues yo lo sabemos, los estudios que él tenía en la parte, Tom es un director, más allá de lo talentoso que sí, puede
Él es un creativo, es un tipo que va 3 veces más arriba. Sí. Yo estoy, y eso yo se lo agradezco, porque esa visión de crear el producto antes de que estuviera listo, me enseñó a tenerla en mi organización para trabajar, y con eso me lo he traído a los Estados Unidos y ha sido fantástico, ¿no? Pues sí, como dices tú, no se dio nada, eso quedó ahí, nadie decía nada, y un buen día pues nos avisaron que nosotros éramos, ustedes van a ser, y me acuerdo, ahorita yo estaba viendo Venevisión, en el que trabajé mucho tiempo después, y veía la pantalla gigante que ellos tienen ahora para su noticiero. Digo, qué increíble como nosotros, en el año 2012, 2013, nosotros ya teníamos estas pantallas interactivas y esta cantidad de luces y todo lo que nosotros pudimos hacer para dementes veloces, ¿no? Eh, creo que no me quedé con ganas de hacer nada con ese proyecto. Creo que al principio fue duro, creo que al principio la gente no Sí. entendía el concepto, y creo que había mucho dolor, ¿no? Obviamente había que comprender un programa tan querido como Buenas noches, en el que yo algún momento me tocó estar de productora cuando el productor oficial estaba de vacaciones, y, y con unas caras y unos periodistas súper reconocidos, ¿no? Una gente muy entregada, además, no solamente a, a su trabajo, sino a darle el espaldarazo a muchos venezolanos que no se sentían que se los estuvieran dando. Así que eso hay que reconocerlo, eso hay que reconocer el gran trabajo que hicieron ellos, además por años. Ese programa no hubiera tenido la cantidad de años que tuvo si la gente no los hubiera amado, y eso hay que reconocerlo. ¿Te acuerdas que, bueno, para complementar un poco tu historia, cuando nos llaman, cuando nos mandan, yo no sé dónde estaba, pero tú me llamaste, mira, te tienes que venir que hay una reunión mañana. En esa reunión nos informaban que arrancábamos en una semana. Sí, fue súper El rápido. próximo lunes están al aire en vivo y nosotros, por supuesto, nos llenamos de pánico. Nos fuimos para tu apartamento que quedaba ahí en la Florida, el apartamento que tú tenés en la Florida. Sí. Nos fuimos a reunir ahí muy nerviosos y yo estaba tan cagado que decía, mira, pero vamos a sacar los primeros programas grabados, no salgamos en vivo. Y ustedes, no seas culilludo, vamos en vivo de una vez. Tú y Falco eran los que eran del Tom, era como más, sí, vamos a grabarlo. Y Falco y tu nombre, vamos en vivo, un coño de madre, nada. Ustedes eran más lanzados. Hay que creer que eso era así, ¿no? Esas palabras, pero... No, esa la dijo Falco, no tú eres una mujer, tú no dices grosería, tú eres esa boca, esa es la boca con la que tú besas a tus hijas y le echas la bendición. Así es. Entonces arrancamos, recuerdo un tuit, cuando yo leí ese tuit yo dije, yo voy a dejar la vida aquí para que este programa, un tuit de Rolando Salazar, a quien yo admiro tanto, burlándose de nosotros. Tú sabes quién nos criticaba mucho y después se convirtió en un gran amigo y un gran seguidor del programa, Claudio Nazoa, por ejemplo. Cierto. Claudio me lo dijo. Me dijo, yo voy a hacer una cagada de programa y después, coño, les agarré la vuelta y ahora yo veo mi programa. Y entonces, la cosa para nosotros era, imagínate tú, esos grandes íconos del humor. Y tú estamos hablando de gente de humor que además en algún punto tuvimos la oportunidad además de vernos muchas veces afuera. Y creo que al final entendieron que nosotros no estábamos ahí para lavarle la cara a nadie. Eso es algo que yo siempre defiendo y defenderé. No, yo lo que esté mal lo voy a decir, siempre. Claro. Y ahorita que estás nombrando personas, yo no sé si tú recuerdas con total claridad, yo recuerdo un Twitter que envió a alguien también muy respetada, por todo, no sé si te acuerdas. Pero ¿cuál de tantos? ¿Qué decía? No, fue un Twitter fue un trino Duro, bien, muy duro, porque además no me esperaba que ese tweet viniera de una persona que en el futuro tiene a una hija que está relacionada con hacer humor y humor político y todo esto. En aquel entonces no tanto. Debes recordar de quién estoy hablando. Capaz y ese tuit todavía está ahí puesto, pero me pareció muy doloroso porque era una mujer que yo admiraba y respetaba, y me acuerdo con claridad que no fue que dejé de quererla o de admirarla o de respetarla. Ya nos vamos a acordar. No, yo me acuerdo con claridad, pero
vamos a decir que no vamos No quieres decir el nombre. No, no, no quieres decir. Bueno, está no, bien. Pero vamos a no. hablar entonces de las cosas positivas. Te voy a dar unos nombres de artistas o personalidades que fueron muy amables con nosotros, que nos dieron su apoyo y nos dieron, o sea, nuestras entrevistas con ellos pasaban por un antes y un después del programa que hacíamos y que fueron inmensamente amables con nosotros. Recuerdo mucho Javier Vidal y su esposa Julie Restifo. Correcto. Recuerdo a Jorge Palacios y su esposa. Uh-huh. Trino Mora, acuérdate que Trino Mora, que en paz descanse, fue la única persona, esto te tienes que acordar, fue la única persona que aceptó ser nuestro invitado en el primer programa. El número 1. ¿Recuerdas? Y por eso nuestro último programa lo hicimos con Trino Mora. Hicimos el primero y el último, que en paz descanse, él siempre nos quiso mucho. Pero mira, Norquis Batista, Giancarlo Simanca, todas las... ¿Te acuerdas que nosotros... Tania Sarabia. Tania Sarabia. Todos estos grupos, además, todos estos grupos mira, que han los Grammys, que los tuvimos nosotros chiquiticos a ellos. ¿Te acuerdas que Raguayana eran unos buscaniguas? Sí, Raguayana. Raguayana los entrevistamos a la vida bohemia. Yo estos días le comentaba a alguien que es una persona que es mexicana y me decía, wow, esos muchachos, Raguayana, entonces, ¿qué? Y yo le comentaba, mira, yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a él, Mau y Ricky, y hablaba de cuando entrevisté a Camilo, que trabajaba en Planeta, y la gente me dice, wow, le digo, nosotros realmente hace muchos años en Venezuela tuvimos unas oportunidades maravillosas y unas oportunidades de oro. La gente que fue para el programa es gente a la que siempre le estaré agradecida porque entendieron de qué iba. Costó mucho, pero entendieron de qué iba. Incluso gente que fue porque necesitaban ir porque tenían que promover alguna obra, alguna cosa, pero no iban como muy cómodos y salieron muy agradados. Yo recuerdo mucho a Hilda Abrams. Hilda Brands fue al programa y ella en maquillaje me dijo, mire, yo no estoy muy empapada de cómo es el programa de ustedes, pero a mí me dijeron que esto era una mamadera de gallo. Y yo recuerdo que le dije, sí es una mamadera de gallo, pero jamás ofendemos ni hacemos pasar malos ratos a nuestros invitados. Nosotros hacemos un desastre, pero nuestros invitados son sagrados. Carolina, yo te voy a decir una cosa. Nosotros estuvimos, ¿cuánto? 3 años al aire, 2 años y medio al aire. Sí. Yo no recuerdo ningún invitado de todos esos artistas, ningún invitado que se haya ido molesto con nosotros al programa, todo lo contrario. No, yo tampoco. Yo no recuerdo a nadie que se sintiera manipulado, que era lo que la gente al principio pensaba que iba a ocurrir, o que la gente dijera, bueno, no, porque es que yo creo que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. No, yo creo que la gente fue muy receptiva. La gente se dio cuenta que al final nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, que estábamos diciendo las cosas tal cual como eran. De hecho, me hubiera gustado tener la oportunidad de entrevistar, y lo sabes, a muchísima gente que nosotros invitamos, pero que al final, pues, por distintos motivos no se dio o no querían. De hecho, fue mucho más la gente azul que la gente del otro lado, porque la gente del otro lado, pues, eso sí no nos querían nunca, pero bueno. Vamos a decirlo en español. Había gente que no iba a nuestro programa porque creía que nosotros éramos chavistas. Bueno, sí, pero la mayoría de los que fueron no eran. Y yo no recuerdo que tuviésemos alguno, o si tuvimos algún rojo. Sí, sí tuvimos algunos, sí. Pero no tuvimos tantos así como para el equilibrio. La verdad es que nuestro equilibrio era por la pantalla. Era por la pantalla en la que estábamos, que muchos pensaban que por el hecho de estar allí nosotros éramos de tal o cual tendencia, cuando precisamente nuestro programa era para aliviar, para bajarle al debate y para darle un toque humorístico a la noticia, y ahí era bienvenido todo el mundo, pero había gente que sentía y después se daban cuenta y decían, no vale, estos tipos están haciendo un trabajo periodístico, hablan de cosas, hablan de arte, nosotros hablamos mucho de arte, de música, de películas, de cine, de todo esto. Entonces comenzaron a ir al programa porque se dan cuenta de que nosotros no estábamos pendientes ni de cuadrarnos con nadie, ni de conseguir beneficio de ningún tipo, porque la política. Terrible, además eso, yo lo recuerdo con claridad, que a pesar de que no nos tocó directamente, las pocas veces, porque yo creo que fueron contadas, la gente reaccionó de una manera que
que hubiera sido doloroso. Pero para mí, en lo personal, fíjate que yo vuelvo y te lo repito, cuando esta mujer tan reconocida, tan admirada, porque esa es la palabra, más allá de reconocida, tan admirada, se lanzó aquel tuit en nuestra primera semana, fue como, ¿sabes? Fue como un golpe así como, ¿por qué nos juzgas? Danos la oportunidad, permítenos, pero tú tienes toda la razón, sí, con nosotros fuimos valientes en un momento en el que nadie lo era, la verdad. Yo era el que estaba más cagado, yo era el que estaba más cagado, ustedes eran más valientes que yo, y yo lo que hice fue dejarme llevar y confiar, porque además estaba rodeado, porque además tú tenías tu trayectoria, porque tú eras el enlace del canal, tú eras la empleada del canal, de hecho tus condiciones económicas eran distintas a las nuestras, y después sí consolidamos una sociedad, y esto es bueno que lo sepa la gente, sobre todo los estudiantes de comunicación social. Nosotros en una Venezuela en crisis, porque nosotros también tenemos que ser agradecidos. Y yo creo que llega el momento también de decir alguna cosa. Nosotros en una Venezuela en crisis recibimos un trato y un contrato que nos permitió a nosotros tener nuestra propia oficina de producción y además tener alrededor de 6, 7 empleados. Nosotros pudimos hacer eso. Hay que recordar a Alejandro Antoni, que fue la persona que él fungió como nuestro manager, como nuestro administrador, pero fue una persona que nos ayudó mucho cuando nosotros estábamos, o sea, teníamos que crear porque nosotros escribíamos el programa, creábamos todo y hacíamos el programa los 4. Éramos 4 responsables de todo. Pero además, ¿sabes qué? La gente muchas veces se pregunta, y me doy cuenta, oye, es que ellos se ponen ahí y ellos leen un prompter. No, la gente no sabe que nosotros éramos guionistas, nosotros, todo. Y la improvisación era la magia. Nosotros llegábamos a producir y la organización que nosotros teníamos para producir material para un mes o latas completas de un mes, era fantástica. Y eso se logró gracias a la organización que nosotros tuvimos. Nosotros, me acuerdo, ¿te acuerdas el espacio donde nosotros teníamos nuestros procesos creativos? Que no era nada lujoso, era un sitio... En la capilla, digamos, en la capilla. Digamos que era bastante precario, pero teníamos la oportunidad de hacer televisión de calidad nosotros en nuestro propio espacio. Era en PDVSA La Campiña, por ahí alquilamos una casa, ¿te acuerdas? No era en PDVSA. Subiendo por PDVSA La Campiña no era. No, era... Que quedaba cerca de tu casa. Era como en la casa de una señora, en una planta alta de la casa de una señora, una casita de 2 pisos, una casita de 2 pisos. Subiendo por PDVSA La Campiña, quedaba cerca de tu casa. Sí. Lo que pasa es que no, pero también tuvimos antes de eso, nuestra primera oficina fue en Los Palos Grandes, acuérdate, que era un estudio pequeño que lo tenía Alejandro Antoni. Ahí comenzamos, que nos reuníamos en Los Palos Grandes. Es verdad. Y esa era la productora de ellos, que era aún más chiquitita, ¿no? Que claro, porque acuérdate que nosotros no teníamos equipo. Nosotros alquilamos, o sea, nosotros contratamos a Alejandro Antoni y Alejandro Antoni, a su vez, fue quien nos armó toda la cosa de los equipos. Después Tom, que sabe mucho de eso, Tom también empieza a incorporar que si camaritas, que si vaina, entonces él se convierte como en nuestro director, pero al principio fue Alejandro quien consiguió los equipos. Pero nosotros, además que nos podíamos repartir un buen sueldo para todos, nos podíamos pagar esa producción, porque acuérdate que era un programa diario, y acuérdate que nosotros nos regañábamos si metíamos refritos y repetíamos, o sea, los niveles de exigencia de Globovisión para con nuestra producción eran tremendos. Tú te tienes que acordar de eso, porque además nosotros te mandamos a ti a las reuniones para que te armaran los peos a ti, porque a ti no te iban a pegar tan duro como a nosotros. No, y bueno, también para ver el tema del rating, ¿no? Los puntos, ver cuánto habíamos sacado cada noche. De hecho, nosotros empezamos que eran 2 horas. ¿Eran 2 horas o era 1 hora? Ya no me acuerdo. No, era 1 hora y terminamos con media hora. Fue así, at the beginning, fue al principio. Era de 1 y terminamos con media, sí. Sí, pero bueno, todo el tema de la producción, leer la noticia diaria, que es la parte ya importante, ¿no? Más allá de hablar de los tecnicismos, ¿no? Tener la información diaria, preparar lo que era de Mentes Veloces, era un trabajo súper arduo, era
un trabajo de compromiso. Yo me acuerdo que yo, si lo recuerdas, quedé viuda haciendo Dementes Veloces. Y a la semana tuve que salir al aire ¿Verdad? en un Y programa que necesitaba que nosotros fuéramos una gente llena de esperanza y de alegría y siguiéramos tocando la noticia, obviamente. y tú Pero quedas viuda, pero quedas viuda empezando el programa. empezando el programa. Y fue muy duro. O sea, esas primeras semanas en las que la gente nos decía las barbaridades que nos decían. Yo me acuerdo que cuando pasa eso, ese momento tan duro, yo me engordé y la gente era cruel por Twitter. Me ponían unas cosas barbáricas, bueno, te comiste lo de mi nevera y lo de la tuya, ¿te acuerdas? Y fue súper duro, súper duro. La gente fue cruel, yo te voy a decir honestamente, la gente Bueno, fue pero, muy cruel. bueno, pero te voy a decir una cosa, los amigos míos te tenían un queso terrible. Ay, Yo no me acuerdo de nada de esos tweets. ¿Tú cómo que lo no, entendías? yo sí, porque sabes que los psicólogos dicen que las cosas, uno se acuerda siempre de las cosas maravillosas, pero las cosas malas quedan ahí, quedan ahí. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que aprendí muchísimo, aprendí mucho de Mentes Veloces, aprendimos a hacer del dolor algo, ¿sabes? Resiliencia, aprendimos de recibir críticas, aprendimos a hacernos un poco más fuertes. Creo que de Mentes Veloces fue un regalo fantástico, ¿no? Era poder hacer la televisión que nosotros queríamos hacer de la manera en la que queríamos hacerla. Carolina, Y siempre agradezco. hay una cosa que yo nunca olvido, porque imagínate lo difícil de hacer un programa, un late show con cuatro conductores, y además tú eras la única mujer. Pero Carolina, nosotros nunca tuvimos la oportunidad de ensayar, de preparar nada. Nosotros nos cohesionamos como programa estando al aire. Nosotros no tuvimos chance de nada. Nosotros es pum, pum, grabamos el demo. 6 meses pasaron, ustedes van al aire el lunes. Nosotros salimos al aire sin saber qué iba a pasar, con un guión cada uno en la mano, y nosotros nos fuimos adaptando poco a poco, hasta que logramos el timing del programa. Y Yo César, no sé si eso ha pasado antes. ¿Tú recuerdas a ver algo que tú consideraras, perdón, pero es que tengo ruido aquí en la casa, porque tengo gente, bueno, entonces son las horas, ¿no? Esto es un podcast, ya no estamos en la televisión, esto es un podcast, no, puede pasar. Es diferente. Ya seguro en cualquier momento ladra el perro y alguien me toca el timbre, la vida es así. No le pare. Yo no sé si tú recuerdas algún capítulo, algo especial de las cosas que tú hiciste, que ya yo estoy pasando las preguntas, porque tú me estás, yo también voy con esa. No, está bien. ¿Alguna pregunta, algún invitado, alguien que a ti te haya pues cautivado, alguien que tú dijeras, wow? A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho, voy a comenzar contigo, a mí me gustó mucho cuando hubo un sketch que tú inventaste donde éramos como niños, que se grababa en tu casa, que era vaina. ¡Oh, qué bueno! Eso gustó mucho. A mí me gustaba el personaje que yo hacía de Bota Papo, el político, que era el candidato del Partido Popular, porque además ese personaje lo creó Tom. O sea, Tom lo creó, y la idea era que cada uno de nosotros fuera un candidato de las mismas características. ¿Tú te acuerdas de mi papelito con el candidato 99? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, cuando lo vamos a ensayar, yo arranco, tú creo que no habías llegado, te estabas cambiando, pero yo arranco y Tom dice, no va a haber 3 candidatos, el personaje es tuyo, me dio 5 guiones, mira, o sea, de aquí en adelante lo escribes tú y yo te sigo ayudando, pero él me entregó ese personaje que habla muy bien de su visión como productor, porque no todos tenemos esa visión. Él dice, este personaje para este carajo, vamos nosotros a hacer otra cosa. Entonces, bueno, yo escribí y él siguió escribiendo, y tú también algunas veces también me ayudaste con eso. Ese me gustaba mucho.
pero yo terminé disfrutando mucho la última etapa del programa porque estaba demasiado estructurado. Entonces tú tenías tus sketches. ¿Te acuerdas del clima que salíamos acostados en la cama como que habíamos terminado de hacer el humor? Ese me acuerdo mucho, y el otro que yo me recuerdo mucho era el de las gemelas, Gemelinda y Gemelón. Claro. A la gente le encantaba eso porque era la imagen de la gemela buena y la otra que era mala. Me encantaba el personaje de mala, yo tengo que confesarlo. Claro. Gemelinda era demasiado tontita. Pero creo que tuvimos personajes graciosos, y de eso habla la evolución que tuvo de Mentes Veloces, porque al principio, que era lo que estábamos platicando, de Mentes Veloces iba enfocado totalmente a la noticia del día, ¿no? Y después nosotros fuimos evolucionando, vamos a agregar esto, todo lo sketch. Todo y lo además, que nosotros además y nos pulimos como actores. Tú te puliste como actriz, yo también actué. ¿Te acuerdas del viejo Marcano, el papel de las efemérides del viejo Marcano que hacía? Ese personaje era fantástico. Sí. O sea, imagínate tú, César Arriba, hoy 2025, que estuviésemos haciendo con todo lo que ha avanzado la tecnología, con todo lo que ha cambiado, que tuviéramos la oportunidad de volver a ser de Mentes Veloces, con todo lo que hemos aprendido, ¿no?, en el camino. Creo que sería fantástico. Ahora, ¿cómo ves tú estas nuevas generaciones? Que bueno, obviamente, mira, nosotros estamos en StreamYard, y que hay gente que ha hecho unas cosas fantásticas, unas me encantan, otras no me encantan tanto, ¿verdad? Esa nueva apuesta de gente cómica. Bueno, tú sabes que cuando nosotros... O cómicos, o hay cosas que tú dices, esto no me da risa. Bueno, es como los tiempos cambian. Hoy las plataformas te permiten como que... A ver, hay gente que tiene talento y les llega la inmediatez y en dos semanas son celebridades porque viralizan un video. El mundo de hoy es así. Pero Sí. hay gente que es viral y después todo el mundo se olvida. Yo lo que recuerdo con mucho interés es que cuando nosotros estábamos en Globovisión haciendo el programa, que estábamos en la televisión tradicional, ya se sentía la nueva ola de contenidos humorísticos en plataformas digitales. Estaban saliendo, porque nosotros entrevistamos a los muchachos de Santo Robot, a la gente del Mostacho, ¿te acuerdas? Todo ese grupo de gente maravillosa. Ellos estaban naciendo y estaban comenzando a hacer sus videos de redes y nosotros estábamos haciendo televisión tradicional. Y fíjate que el mundo cambió porque ahora nosotros también migramos hacia las redes y ponemos nuestro contenido. Tú a través de tus redes informas a tus seguidores de lo que estás haciendo, de tu trabajo en la televisión, al igual que yo. Pero es como todo, los tiempos cambian y hoy en día con un teléfono, una persona que no tiene ningún estudio de comunicación social puede barrer en 5 minutos lo que nosotros hicimos en 5 años haciendo televisión. Porque pero tú estás de acuerdo con eso, porque sabes que yo tengo una teoría, ¿no? En base a eso, sin desmerecer el trabajo de nadie, ¿no? Y sobre todo por el tema del talento. Pero es que, claro, yo tengo demasiados años enfocada en la parte noticiosa, pero hablo de la responsabilidad que se tiene. Y tú dices, bueno, sí, pero la gente se hace viral por algo gracioso, o porque tuvo la suerte, o porque efectivamente es muy talentoso. Pero ¿dónde deja la responsabilidad de decir las cosas tal cual como son? Esa fuente confiable de donde están saliendo las cosas. No, hoy en día hay mucha, o sea, yo estaba hablando de lo bueno, de lo posible, de la gente creativa, de la gente que tiene para aportar. Las plataformas son escenarios inmediatos para que ese talento se vea, pero también las plataformas son el escenario de la irresponsabilidad, de la desinformación, de la malinformación y de crear incluso problemas políticos y sociales en función de intereses o locuras o viralización, porque hay técnicas de viralización. O sea, existen técnicas para mentir y viralizar videos. En YouTube hay montones de contenidos que tienen títulos que no tienen relación con el video y la gente entra porque dice Carolina Zulbarán muestra algo, todo su cuerpo y además el video prohibido con César Arriba, no te lo pierdas. La gente entra por morbo
y es Carolina Zurbarán leyendo noticias. Pero ¿sabes Estás que mintiendo. ahora que estás diciendo eso, hay una periodista venezolana, yo no la conozco, tiene mi nombre, Carolina Zurbarán, ella vive en Chile, y ella subió a un escenario, Chile o Ecuador, bueno, subió a un escenario y besó a Silvestre Dangond, al cantante de vallenato. Y Ajá. hay gente que me ha escrito para preguntarme si era yo y yo. No, no era yo, simplemente por el mismo nombre, pero la gente como que lo relacionaba, de repente le ponían el Anchor de Venevisión, ¿sabes? Para viralizar, ahora que estás comentando eso. Yo creo que el sentido de la responsabilidad con las redes sociales es algo que la gente no se lo veía venir, que cambió Sí. después de la pandemia, porque nosotros teníamos Instagram en el año La pandemia aceleró todo, la pandemia aceleró todo. Mira, pero lo que pasa es que también tú eres mamá, tú estás pensando como mamá, ya tú no eres la Carolina Guerrera que decía, ¿dónde están bebiendo que yo les llego? Ya tú eres una señora. ¿Dónde están bebiendo que yo les llego? Jamás le dije eso. Claro que lo dijiste. Claro que lo dijiste, lo que sí debo aclarar es que tú nunca bebías, No, pero te gustaba reunirte con nosotros donde estuviéramos porque andabas por ahí activa, pero no, tú nunca fuiste bebedor. Es verdad, yo preguntaba dónde estaban. Pero tú eres mamá y por supuesto que tienes una sensibilidad y una preocupación por temas de ese tipo porque son tus hijas las que están viviendo, tú viviste el mundo pre-internet, tú entiendes los dos mundos, tus hijas no. Tus hijas nacieron con internet y por supuesto que tú te tienes que no preocupar, sino ocupar. Y además eres periodista. Entonces ese tema de la responsabilidad social de los contenidos para ti es como una alarma. No, que eso es algo... Sí. Espérate, y nosotros los periodistas en Venezuela venimos con un trauma y está per se montado encima de uno. Y te lo digo porque aquí me ha tocado en los Estados Unidos, de repente escucho la palabra alcohol. ¿Tú te acuerdas que nosotros decíamos whisky y ahí sí nos llamaban la atención? Yo me acuerdo que la gente decía, uno no puede decir whisky. Yo, caramba, pero dije whisky. O sea, uno sentía que era una palabra y era por el sentido de la responsabilidad y porque nosotros veníamos con una cantidad de prohibiciones generales para quienes hacían comunicación social, que al final te lo digo, muchos de los que han vivido, que vivimos afuera, nos ha tocado preguntar, ¿y yo puedo decir esto? Esa palabra se puede decir. O ves personas que la dicen y tú dices, ¡ah, somos libres! Mira, Carolina. Dime. Sí, es tal cual, tal cual. Ahora, vamos a repasar un poquito porque este es un programa, este es mi podcast, pero mi podcast es dedicado a ti. Tú eres mi invitada. Además, en nuestro reencuentro teníamos mucho tiempo que no, o sea, nosotros nos mantenemos en contacto, pero conversaciones muy breves. Tú andas en lo tuyo, yo en lo mío. El cariño siempre se mantuvo. Yo siempre recuerdo nuestra despedida en el estacionamiento de Globovisión, así todos llorosos cuando nos fuimos. Porque además nosotros salimos hasta diciembre, pero realmente nosotros nos despedimos en octubre porque grabamos muchos programas y nos tuvimos que ir porque había que entregar el estudio. Sí. Pero ¿qué pasó con Carolina después de los Dementes Veloces? Recuérdale a tus seguidores lo que hiciste y dónde estás hoy. Bueno, me quedé un rato más en Globovisión, como bien decías, yo era empleada de Globovisión. Hicimos elecciones, y hicimos varias cosas, ¿no? Yo seguía la parte de noticias, que era lo que me ocupaba, ¿no? Mi vena periodística siempre ha estado ahí en los últimos 21, 22 años. Y pues nada, llegó un momento en el que decidimos enfriar la imagen de Dementes Veloces, pero yo sentía que no estaba como avanzando, ¿no? Y renuncio. Me acuerdo que me dijeron, pero bueno, y digo, no, como que no, como que esto no va conmigo. Y renuncio, ¿no? Ya Venevisión, cuando nosotros estábamos haciendo Dementes Veloces, ya Venevisión se había contactado conmigo. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Te estaban samureando. Yo dije que no 2 veces. No, yo estoy feliz aquí. No, nosotros tenemos aquí nuestro programa de Mentes Veloces. Pero fíjate lo que era la directiva de Venevisión en aquel entonces.
con una visión muy clara sobre quién era yo, sobre lo que era mi carrera, sobre lo que proyectaba y tú hablas mucho de la parte de la maternidad, pero cómo yo siempre aterrizaba las cosas a algo, digamos que un poquito, perdón, ya está mi hija avisándome, mom, remember, a las 5. No, ya estamos terminando, no importa. No, Dile que se quede tranquilo. no, tranquilo, me estaba mandando un mensaje, pero bueno, ya cuando renuncio, exactamente al tercer mes de renunciar, pues me vuelven a llamar. Me acuerdo clarito, estaba haciendo mercado en el supermercado Plaza. Entonces, esto no es publicidad. Estaba haciendo mercado, me suena ese teléfono y me dicen, hola Carolina, no sé qué, mira, te habla fulana de tal, mira, yo sé que ya nosotros te hemos tratado de contactar de segunda oportunidad, pero ¿por qué no vienes a reunirte con nosotros? Y voy a Venevisión y me reúno y ya, mira, ahí mismo estábamos firmando, a los días estaba haciendo estrenos y estrellas. De hecho, yo me convertí, Mariela Celis lo dijo al aire, que se sentía ser la primera mujer periodista obviamente, que había hecho estrenos y estrellas sin haber pasado por el Miss Venezuela. Fui la única de estrenos y estrellas que no había pasado por las filas del concurso. Y bueno, fue genial la bienvenida a Venevisión haciendo estrenos y estrellas. Y al mes que estoy al aire haciendo estrenos y estrellas, Jesús Marín, que conoce deportes, el planeta, se viene a los Estados Unidos, abren un casting y soy la primera mujer que empieza a hacer el noticiero nacional, 2 mujeres, yo con Milagro Zambrano. Y habían hecho un casting donde también habían hombres, ¿no? Que era lo usual, la pareja femenino y masculino. Y al final, pues se decidió que fuera yo, ¿no? El Anchor Nacional de Venevisión. Cuento esto de una manera muy anecdótica, porque tú sabes que en el año 2004 yo hice un casting para Venevisión. Lo recuerdo con claridad 2004 porque mi hija, la mayor, tenía menos de un año. Ese casting lo hicimos Caterina Valentino, Soraya Villarreal y esta servidora. Y estábamos haciendo el casting fue espectacular, fue espectacular. Mi juicio es que cuando nos dicen, bueno, ahora van a hacer un ad lib, improvisan. ¿Y qué es tenemos que improvisar? La muerte del Papa Juan Pablo II. Y nosotros no se había muerto, creo que se estaba por morir, me imagino, ya no recuerdo mucho con precisión. Estaba enfermo. Lo estaban empujando. Ay, qué horror. Estaba enfermo. Y aunque todos lo hicimos genial, te lo tengo que confesar honestamente, yo en ese preciso instante sabía que era Caterina Valentino la que iba a quedar. Lo que pasa es que Caterina estaba más relacionada con radio. Y al final quedó Soraya Villarreal, pero las cosas que son la vida, que 10, 12 años después terminé siendo yo el Anchor de Venevisión. Y después yo entré el año pasado en Venevisión a hacer béisbol. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué bien! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El trato ha sido extraordinario. Tú sabes que cuando yo le digo eso a la gente, yo le digo, oye, porque claro, yo no me puedo quejar, en Globovisión me fue bien, yo en Globovisión estuve desde pateando calle hasta estar con ustedes nosotros ni siquiera estábamos en la sede principal, nuestro estudio estaba como en una casa anexa que tenía Globovisión. Sí. La casita de Globovisión. Yo creo que tú coincides conmigo. A nosotros en Globovisión nos trataron muy bien. Con mucho respeto. Sí, yo coincido, súper bien, nos trataron súper bien. Pero, bueno, yo digo que me tocó patear calle porque acuérdate que yo venía del anterior y estando ahí igual cuando me tocó hacer noticias y entrevistar a la gente y me tocó la parte dura porque también muchas veces cuando nos tocaba hacer noticias en la calle, periodistas súper reconocidos que hoy en día todavía están en Venezuela, ya no están en Globovisión, pero me acuerdo que eran mis compañeros y nos daban duro en la calle, nos insultaban, nos juzgaban sin motivo. Pero bueno, nada, ya estando en Venevisión, el trato fue, si ya no me trataban bien en Globovisión, fue del cielo a la tierra. Y me acuerdo que Mariela Celis me decía que el señor Joaquín, en paz descanse, decía, cuando tú entres aquí, tú te vas a dar cuenta que esto es como un transbordador, ¿sabes? Y fue así, el aprendizaje en Venevisión en un año y algo fue
fue algo para toda la vida. Y es algo que yo siempre voy a agradecer a los directivos de Venevisión que me permitieron estar en esa pantalla, que confiaron en mí, que confiaron en mi trabajo y que me guiaron y pulieron todo aquello que ellos sabían que tenían que pulir en mí, en mi imagen. Y no hablo de la parte física, hablo del delivery para noticias, de ese pedacito de internacionalización que te permite la pantalla de Venevisión, que es muy Claro. importante, que mucha gente como que no le presta esa, esa importancia que realmente Sí. tiene. Bueno, y entonces llegó el momento de partir. Y Te bueno, fuiste, sí, te decido, fuiste de tu país. decido venirme a Estados Unidos ¿Qué año fue eso? en el año 2017. En el 2017 decido venirme a Estados Unidos. Ya yo había enviudado en el 2013, pero en ese preciso momento hubo muchas marchas, unos momentos muy duros a nivel noticioso. Quienes han trabajado en Venevisión toda la vida saben que en la noche los anchors no se visten de negro, ¿no? Es como algo que ellos son mucho de azul marino, pero los anchors no se visten de negro. A mí me permitieron vestirme de negro, y es algo que yo voy a decir siempre. No, yo fui muy clara al principio cuando dije, yo nunca voy a apoyar algo que yo sé que no es verdad. Eh, era muy duro cada noche sentarse a dar las noticias y hablar de la situación que estaba pasando en Venezuela. Era muy duro, y ya estoy hablando ya no frente a cámara, sino fuera, cuando yo llevaba a mis hijas a la escuela y veía gente con niños buscando comida en la basura. Eh, Era muy duro, era una realidad que te pegaba en el alma. Yo recuerdo que a mis hijas de repente pasaban 5 días y no teníamos agua en el edificio, y llevaba a las niñas. Nosotros teníamos, mi esposo en paz descanse, tenía una acción en el club, iba y las bañaba allí. Eh, los temas de la luz, que es algo que todavía, ¿no? Entonces, en ese instante, como ya yo había quedado viuda y estaba en mi mejor momento, porque yo estaba en la pantalla de Venevisión, pero te digo honestamente, no me sentía íntegra hablando de unas realidades muy duras. Mira la diferencia de cuando hacíamos Dementes, que me sentía, claro, teníamos, digamos que, más libertad, ¿no? Que no es lo mismo que hacer un noticiero, que tienes que mantener ahí sí o sí tu objetividad sin que se note, pues. Y era muy difícil, para mí era muy difícil, era muy doloroso, porque yo tenía también una hija que tenía, aunque no era adolescente, yo sabía que en algún momento iba a crecer, iba a ser adolescente, y en algún momento me iba a decir, mira, este, quiero salir con mis amigos. Creo que el tema de la seguridad, ver tantos jóvenes inocentes luchando por un país en el que les tocó nacer y en una edad en las que ni siquiera habían votado, era muy duro, era muy, muy duro. Y ahí fue cuando decido emigrar, cuando decido ir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto para mis hijas. Y me tocó irme, y como mucha gente, mis hijas son las únicas nietas de la familia, las únicas sobrinas. Y eso me ha pesado porque, más allá de que si yo no tengo la ayuda, porque no la tengo, aquí tú eres la ayuda de todos, tú mismo. este, es haberle arrebatado a mis padres, ¿sabes? Sus nietas, la extensión del amor, ¿no? De su hija. Sí. Pero bueno, creo que no nos quedaba mucho ya, a mis hijas y a mí. Mi esposo se había muerto. Esa visita de los domingos a una parcela del cementerio no era nada agradable. Te lo digo con mucho sentimiento, la verdad, yo casi de esto no hablo. Eh, pero no era lo que yo quería para ellas. Yo no quería que ellas tuvieran como el recuerdo de ir cada domingo a llevarle flores a su papá, eh, ni que yo me preguntara si, bueno, vamos hoy se bañan, pero mañana no se bañan porque no hay agua, ¿no? Era muy duro, con 3 niñitas sola.
Era muy duro, muy duro. O sea, la cantidad de platos sucios. O sea, yo me acuerdo del caos, porque 2016, 2017 fue caótico para los venezolanos. Yo de repente veo gente, ahora 2025, que se quejan de una cosa y le digo, "Ay, anda, vive a Venezuela". ¿Saben? Nosotros somos unos guerreros, los que se Sí. quedaron y los que se fueron, porque tú no te terminas de desarraigar jamás de tu país, ¿no? Pero bueno, nada, emigré, me vine a Estados Unidos, eh, conseguí trabajo, apenas llegó mi permiso de trabajo, conseguí mi trabajo en Estrella TV, que es hoy Estrella Miria. Iban a lanzar un launch, un noticiero para Dallas, Houston y Miami, y también como los brief informativos para Denver, desde Dallas. Entonces yo Ok. llegué y me mudé para Miami, y entonces en Miami, bueno, como todo el mundo, al principio esperando que llegara mi permiso de trabajo, fue como, fue como tomar esas vacaciones, César, que desde que mi esposo se había muerto jamás había tomado. Porque desde que Marlon se murió, yo jamás tuve un día, César, en el que yo me tomara un break. Yo siempre trabajaba, ya si fuera en Globovisión o con Venevisión, yo siempre estaba trabajando para procurarles a mis hijas un futuro. Pero bueno, nada, estando en Estrella, hacemos estos noticieros fantásticos, se da la oportunidad de empezar a hacer el nacional aquí en los Estados Unidos, que era un noticiero en la mañana a escala nacional. Lo hacemos, nos fue fantástico, maravilloso. Y bueno, ya con el rodar de los años, ahora estoy en Chicago, en Univision, trabajando, conociendo la comunidad. Me pesa mucho el tema de los venezolanos porque sí, nosotros nos conocemos. No importa si tú pasas 2 años, 3 años, un poco más sin ir a Venezuela, ¿no? Nosotros estamos siempre ahí para nosotros. Pero en los Estados Unidos, y esto es importante que el mundo lo sepa, ¿no? Que nosotros los venezolanos lo sepamos. Los periodistas que trabajan aquí, trabajamos y vemos el mercado no como un mercado hispano, porque primero es un mercado, pero es un mercado mexicano, ¿no? Entonces, muchas veces uno extrañas tanto nuestras costumbres, nuestro 24 de julio, el 17 de diciembre, o sea, como que nuestras fechas, ¿no? Pero bueno, nada, no me voy a poner melancólica como la mayoría de la gente, porque creo que nunca, nunca, César, tuve ese sentimiento de, ay, como mucha gente le pasa, hay gente que vive deprimido desde que se va, ¿no? Sí. Nunca lo tuve, y lo tuve hace como casi 2 años y fue muy duro. Fue como un despertar después de muchos años y dije, ¡ah! Extraño demasiado Caracas. Y de repente veo videos que les agradezco muchísimo a la gente que lo sube, eh, a esa gente que sigue haciendo país en Venezuela. Y veo la autopista y veo las cosas y me emociono Sí. profundamente. Y veo el estado Zulia y veo, oh, Pero veo todo. te digo que yo que me la paso en Caracas, porque gracias a Dios me sale bastante trabajo en Caracas, yo los extraño terriblemente a ustedes porque nosotros andábamos juntos para arriba y para abajo en la época de los dementes. Entonces, de hecho, yo estoy viviendo actualmente muy cerca de la campiña donde teníamos la oficina y paso frecuentemente por donde estaba nuestro estudio, nuestra oficina. Paso por la que era tu casa, paso cerca muchas veces. La cantidad de centros comerciales que conocí gracias a tu cifrifaranduleo que me llevaba. Vente, Carolina, mira, esto para que lo sepa la gente. Carolina me decía, mira, mañana acabamos de cobrar, mañana vamos para el centro comercial, no sé qué, para que te compres ropa, que pareces un loco. Entonces Carolina me llevaba con Mira, las niñas y me iba a comprar ropa. mira, pero qué ¿Sabes qué es horror. verdad? No, sí, 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 pero jamás me parecías un loco, o sea, no sé, pero loco no. No, sí, de verdad que nosotros tuvimos una Venezuela bonita. Mucha gente siempre me pregunta, ay, ¿quieres volver? Y yo, bueno, yo he regresado después que migré. Pero fíjate que mis hijas ya, que ya son mujeres, que ya son adultas, que ya han crecido, tienen más de la mitad de su vida aquí en los Estados Unidos. Sí, Entonces, como difícil, yo las trato de convencer y les hablo las maravillas de Venezuela,
pero yo creo que a lo mejor ellas en el fondo todavía tienen el recuerdo de que papi murió allá, entonces Sí. a veces hay heridas que uno no quiere tocar, ¿no? Carolina, bueno, tienes compromiso precisamente con las niñas que te están esperando. No, 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 Pero, todavía nos quedan unos minutos, cálmate pueblo. ok, pero sí quiero porque la gente a mí sí me preguntan mucho por ti, la gente que te sigue, la gente que te recuerda, ¿dónde te puede ver hoy? ¿A qué hora? ¿Cómo es Bueno, el tema? mira, fíjate una cosa, para el que no vive en los Estados Unidos, que no vive en Chicago, nosotros estamos en WGBO, que es el canal 66. En YouTube siempre buscan Noticias Univisión Chicago. Ustedes escriben Noticias Univisión Chicago. Yo estoy en el noticiero de 5 a 7 de la mañana, algunas veces a las 11:30 de la mañana también, pero ese noticiero de la mañana, ese primer vistazo, que no solamente hablamos de Chicago, hablamos de mucho, ¿no? De muchos, muchos temas. Estoy ahí día con día. He procurado, mira que estoy admirada escuchándote todo lo que nosotros hablábamos de las cosas que la gente hoy en día hace. La gente muchas veces me dice, ay, ¿por qué no haces el podcast? Le voy a decir, cuando me decían que por qué no escribía un libro, entonces ahora veo que todo el mundo escribe un libro y dije como, ay, no. Creo que en algún momento, César, cuando ya yo tenga un poco más de tiempo, porque la verdad es que aquí el tiempo no te sobra, y cuando mis hijas ya estén un poquito más grandes, tendré la oportunidad de escribir esa conferencia o tal vez ese libro, esas cosas pendientes que mucha gente a veces me pregunta y me dice, mira, ¿por qué no haces esto? Creo que este no es todavía el momento para mí, creo que necesito que las niñas estén un poquito más encaminadas, y están encaminadas, ¿no? Pero un poquito más grandecitas, la última por lo Claro. menos, y ya después me dedicaría a hacer esas cosas. Me he ido profesionalizando con el tema de las cámaras, porque ahora, y eso no lo vivimos nosotros no sabíamos lo que era hacer un M&J o un video journalist, lo que le llaman aquí en Estados Unidos, que no es nada fácil, no es nada sencillo, y te lo digo con mucha admiración y mucho respeto a mis colegas, a amigos que tenemos en común, periodistas que están en varias partes de los Estados Unidos y que le ha tocado aprender eso, ¿no? Que le ha tocado ser M&J, a mí no me ha tocado todavía, pero me he ido profesionalizando, porque al final, como bien estabas diciendo tú al principio, el que se quiere, pues se pone una luz, una cámara, y si tienes el talento, pues empiezas a hablar y alguien va a encontrar en tus palabras la forma de resonar, le resonarán y puedes crear una plataforma maravillosa, ¿no? De comunicación. Pero un podcast tuyo sería un éxito, deberías pensártelo. Y hablando, y estaríamos, mira, es que si hoy ni hablé de ahí de esta señora que me hizo la vida cuadrilla, estoy aquí buscando en X. Mira, ¿te sigue gustando Twitter, César? Yo leo Twitter, Nosotros sí. dijimos que nosotros consumíamos mucho Twitter porque nos encantaba, pero es que ahora él es como que A mí me gusta Twitter, que ahora se llama X, me gusta YouTube, soy muy de YouTube. De hecho, este podcast es esencialmente un producto para YouTube que después yo pongo en otras redes, te lo voy a hacer llegar, por supuesto. Y a mí me gusta TikTok, porque TikTok, gusta, y a mí no me sí, gusta. porque tiene un algoritmo agresivo, y si tú tienes, o sea, mi TikTok lo que me manda son puras escenas de películas de Al Pacino, conciertos de los Rolling Stones, y bueno, y unas carajitas también bien bellas que bailan, que tú sabes que bueno. Yo sabía que decir eso. Pero a mí me gusta, a mí la red menos, yo solo la uso para temas laborales, la red que yo menos consumo y menos le paro es Instagram. No sé En por qué. serio, y es mi favorita. O sea, después de X, que no me gusta decir, es que hasta el nombre me desagrada. Esa Twitter. vaina es Twitter, chica, Twitter. Twitter. A mí me gustaba mucho, creo que la gente era como muy honesta y bueno, tan honesta que mira toda la cantidad de barbaridades que nos decían a nosotros en el año del caldo, pero me gusta mucho. A mí me encanta Instagram, la verdad. TikTok, le he tratado de agarrarle el ritmo. Creo que no, como que creo que soy de otra generación y eso que tú eres mayor que yo. Unos meses, unos meses, unos 200 meses. Nosotros estamos hablando de los dementes y tú no has hablado con los dementes. Claro, Tom vino a Venezuela el año pasado y estuvimos a punto de grabar este podcast, pero él se tuvo que ir. Él se tuvo que ir y no pudimos grabar, pero en cualquier momento grabamos con
Falco, tengo tiempo que no hablo con él, mucho tiempo que no hablo con él, pero sé que está muy bien porque tenemos muchos amigos en común, Sí, entre claro. ellos Tom. Sí. Es más, yo creo que ellos incluso, creo que están haciendo el programa que tienen en la radio, creo que están haciendo cosas por redes Ok. con la Yo, chama, ¿cómo yo vi se una llama cosa la actriz, la bella, Juliet, con y con Juliet. Vandermonti, esa gente, y Oh, Falco, y esa gente. sí, no, yo he visto algunas cosas de Tom, del el podcast de los zorros viejos, que Ah, está, ese también, ese está muy bueno. echan unos cuentos y Sí, unas ese con Elvis y el otro grande, esos son panas también. cosas tan graciosas porque Ese está además muy bueno, ese podcast está muy bueno, yo los veo, yo los veo. o sea, Tom sigue siendo el mismo cronista de siempre, echando unos cuentos, unas cosas que tú dices, wow. César arriba, coño, vamos a ver cuándo nos tomamos una vaina. Tú sabes que esto es inédito y Tom me va a llamar la atención por contar esto, pero esto, mira, cuando recién nos mudamos a Estados Unidos, creo que a los meses se mudó Tom y Falco, o Falco y Tom, no me acuerdo cómo es el orden de los factores. No, Pero Falco fue el primero que se fue. de todos, ¿verdad? Sí, claro. Ok, después me fui Falco yo. Falco se fue para Estados Unidos y nosotros todavía estábamos haciendo el programa. Ah, pero ves, yo no sabía Sí, que... claro. Ah, pero mira tú, calladito, nunca me contó Él eso. se fue. Bueno, tú sabes cómo es de misterioso. Siempre todo misterioso. Bueno, Sí. el cuento es que dice Tom, como siempre, dice que bueno, vamos a reunirnos y tal, no sé qué. Yo, bueno, vamos a reunirnos, ¿no? Yo, como no sabía si me iba a quedar o no, pasan unos meses y a Tom se le ocurre esta maravillosa idea. Cuando ya me dicen, no, mire, si le aprobamos su residencia, nada, nada, me compro mi carrito. Entonces, cuando me compro mi carrito, Tom dice, bueno, y Falco, vamos a grabar y de hecho lo tengo, te lo puedo pasar el video para que lo veas. Vamos a grabar como que una conversación, o sea, es tipo, ayúdame Tipo con... podcast. Sí, pero este programa que hace un gringo que me encanta, en el carro, ¿no? Ah, Sí. carpool, la vaina. Entonces, bueno, estamos ahí y como Maddie y Liuba estaban más pequeñitas, no las podíamos dejar solas en la casa, ¿no? Que era en la misma urbanización que era pequeñita. Y Ébora estaba en la escuela. Y ellos van y me dicen, bueno, nada, nos las traemos y mientras grabamos con las cámaras y todas las cámaras puestas dentro del carro, le decimos a las niñitas, bueno, para no ponerlas abajo, le decimos, abrimos la maleta, que era en una SUV, una camioneta, entonces se sientan en donde está la parte de atrás, ¿no? La maleta, ¿no? Pero está abierta, no es que estaban en la maleta, sino que está abierta, ¿no? Pero están sentaditas ahí para que no se vean en el background. Bueno, de repente estamos dando una vuelta, que sea, no sé, a 15 millas por hora, cuando el mínimo es 20. Sabes que si tú te excedes, te detienen, pero si vas más lento también te detienen. Claro. De repente dice, nos para un policía, y entonces Falco, y todo, que niñas, no levanten la cabeza. A la mierda. Y María le digo, ¿por qué no? Y Tom, no levanta la cabeza con esa voz de ogro que tenía él, ¿no? Entonces le digo al policía, así como yo, sí, disculpemos que íbamos a 15, no, pero aquí yo vivo, porque además fue al frente del parking lot de mi edificio. Es que estaba frenando, no sabes, no sabes. Mira. O sea, esa es la versión internacional de los dementes veloces. No. Y sabes que ese video quedó grabado, pero Falco estaba tan aterrorizado que lo borró. Y digo, ¿pero por qué lo borraste? Esto va a quedar para toda la vida. Y me decía, no, qué mal rato. Y fue un rato de 3 minutos. Pero al final, para que sepas, lo que me dice el policía, me dice, no, pero yo no le dije que se parara porque iban a 15 millas por hora. Porque en su sticker se le venció hace un mes y tienen que cambiarlo. Yo, sí, gracias. Buenísimo. Pero bueno, anécdotas. Nosotros nos reunimos un par de veces, queríamos hacer algo en redes, sobre todo en aquel entonces. Pero bueno, las distancias en Miami eran grandísimas. La parte económica también era un tema, porque al principio cuando llegamos, pues bueno, ellos te habrán dicho, no es como ahora, yo creo que la pandemia nos ayudó a todos, inclusive con el tema laboral, ¿no? Pero en aquel entonces pues teníamos muchas cosas que hacer y muy poco tiempo.
Pero bueno, me Pero y encanta. ahorita está muy lejos porque tú estás en Chicago. Yo vivo en Tom Chicago. creo que está en Atlanta, ¿no es? 8 meses de frío. No, yo creo Sí, que Tom no sigue en Miami o está en no sé. Atlanta. No Nosotros sé aquí en porque, la bueno, está no, bien, lo Falco debe seguimos. estar Falco debe estar en Miami. Él está en Florida, sí. Sí, debe estar. Yo tengo entendido que sí. Me dijeron que estaba, no, mejor no digo nada, pues se puede arrechar conmigo, sabe que él es muy, muy reservado. Eso. Pero Y ya está yo sé, bien, él es muy reservado. Yo está también bien. soy una tipa reservada. Bueno, está bien. He estado No se aquí respeta. desde que esa cámara dijo grabar, tú has estado aquí, pácata, pácata, pácata. Yo, bueno, pero si yo soy tan reservada como Falco. Bueno, esto fue una presentación de Dementes Veloces. Carolina, llenos de recuerdos. Mira, la gente se va a volver loca con este programa porque como preguntan por ti y además has echado un montón de cuentos. Yo creo que incluso esto da para un segundo capítulo. Ay, Yo creo me que no lo podemos planificar. me encantaría, ya que no habláramos de obviamente de las partes técnicas, sino hablar un poco de eso. Yo sé que tú estuviste también haciendo un programa en la tele, mi tele. Teletuya, teletuya, teletuya. Ya no Sí, venimos. yo ahorita estoy con ellos haciendo baloncesto, pero el programa al que tú te refieres es un programa de humor, un programa de stand-up comedy que yo hice, Ajá. que duró casi tanto como Dementes Veloces, 3, 4 años, y es una producción propia que me dejó muchas satisfacciones y sí, pues la gente lo recuerda también. No, sí, claro, me pagaron bien. No, 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 yo he Bueno, tenido mucha suerte, a mí me han tratado bien en todos los canales donde he trabajado, yo no tengo... la gente se portó bien contigo, fueron nice. O sea, no, a Yo, ti no me insulté con una cosa, dime para yo insultarte ya, porque no, es que no, sabes que yo soy un jodedor, yo soy un tipo tranquilo, a mí lo que me gusta es trabajar, tengo mi carácter, tengo mi personalidad como todos nosotros, pero no sí, pasa nada, pero yo no me meto en mucho peor. No, ahí me trataron bien, tú y yo hemos tenido suerte y bueno, vamos a ver qué pasa a futuro. Al final, el único demente que se quedó en Venezuela fui yo, porque ustedes me sacaron el culo, se fueron los tres. Se ay, fue no. Faco, se fue Tom, te fuiste tú. Ah, bueno, y Alejandro Antonio anda por ahí dando coñazos también, grabando, matando tigres. ¿Sabes cómo es? Sí. Mira, ¿y nunca has visto la posibilidad de irte? O No. sea, pero ves, está bien, esa pregunta es factible. Yo nunca pensé, yo nunca lo pensé, pero en aquel momento, es más, esto tampoco, este cuentecito tampoco lo he echado, pero siendo anchor de Venevisión, yo vine a Estados Unidos porque yo en algún punto dije, bueno, ¿a dónde me voy a ir yo a hacer televisión? Porque es lo que yo sé hacer. Yo estudié periodismo, yo amo profundamente mi carrera. Y había pensado, bueno, México, pero entonces el tema del acento, y entonces después República Dominicana, pero entonces República Dominicana tiene un tema, me encanta República Dominicana, no voy a hablar de nadie, pero ellos son dos clases, entonces o tienes o no tienes, y Sí. entonces es una clase muy marcada, no es que no, pero el tema escolar, carísimo, no me daba, no me daba ni queriendo, ¿no? Con 3 niñitas solas. Entonces, bueno, cuando vine a Estados Unidos en 4 de junio, había un holiday aquí en los Estados Unidos, hice un par de entrevistas, CNN, Telemundo, Univisión en su momento, hice par de contactos, fui a Mega TV, me fui con la visión de lo que era la televisión aquí. Pero te voy a decir algo, ¿qué televisión tan buena seguimos teniendo en Venezuela? La Imagínate gente, tú. mucha gente la ve, y eso se los digo con total honestidad. Si lo Nosotros dices tú, Sí, no, con total honestidad. La televisión que nosotros hacíamos en Venezuela, la calidad de los productos que nosotros le ponemos, llámese como se llame, eh, el capital humano, César, el capital humano venezolano es tan importante, tan comprometido con su trabajo. Yo nunca he conseguido gente tan comprometida para trabajar como los venezolanos y como Venevisión y en su momento como Globovisión. Creo que para el que quiere emigrar y piensa que, ay, no, que la cosa aquí, sí, pero tampoco es tan fácil hacer televisión fuera de tu país, no por la parte del conocimiento, porque tú aprendes quiénes son tus políticos, tú aprendes cómo se maneja la política tan importante en los Estados Unidos, aprendes de taxes, te llenas de una cantidad de información que es súper importante, pero en la parte técnica de cómo trabajan muy diferente como nosotros trabajamos en Venezuela.
Bueno, aquí te extrañamos mucho. Vamos a ver cuándo nos volvemos a contactar. Ya sabemos dónde verte, ya sabemos que estás Eso bien, nos vive. que sigues en lo tuyo, que es lo que te gusta, que las niñas están bien y que siempre estás pendiente de tu país y que Sí. siempre estás pendiente porque tú dejaste aquí un público que te acompañó y te sigue acompañando y que van a, ya tú vas a ver el montón de comentarios que te van a llegar a este programa porque yo desde hace rato estaba planeando abordarte, sé que Pues andas todo el tiempo que me sigan por las redes. Carolina Zulbarán Talks. tops. Antes era On TV, pero me di cuenta que debemos diversificarnos, ¿no? Sí. Ya no solamente televisión, ya es radio, ya son podcasts, ya estamos en todas partes. Entonces le cambié ahí el nombre, el usuario. Y pues si me quieren seguir, son bienvenidos. A toda la gente que está en Venezuela y a la gente que vea este podcast, que estoy segura también mucha gente no está en Venezuela. Les mando un abrazo gigante, sepan que los respeto, los quiero, los admiro y sé que es algo mutuo. Espero volver a hacer televisión en mi país algún día. Eso es algo que yo no descarto. Ser nuestra Cristina Saralegui, chico. Upa, eso, te quiero. Sí, yo también te quiero mucho y ha sido un gustazo que podamos conversar. Que Dios te bendiga a ti y a las niñas, estamos hablando. Gracias. Oye, pero ya desde lo nice fuimos a lo religioso. Que Dios te ampare. Bueno, pues, de una manera bonita. Dios que la bendiga. Mira que estamos buscando un nuevo papa. Ay, verdad que sí. Ojo, capaz si yo tengo una fotico con el Papa nuevo y no lo sabemos, pues nosotros tuvimos anuncios, Parolín lo tuvimos allí, yo lo entrevisté para Globovisión para Globovisión. Así que bueno, si es así, voy a publicar mi foto con Pietro Parolín, así como si fuera un rockstar. ¿Quién sabe? You never know. Para ustedes, Carolina Zulbarán en un capítulo de colección recordando a los dementes veloces y toda su carrera. Y a mí que me importa, pues a mí me importa porque yo la quiero mucho y ella fue mi compañera. Así que seguiremos en una próxima emisión. Vamos a ver si hay un segundo capítulo donde hablaremos de cosas más comprometedoras y más polémicas. Puede ser, depende también de lo que ustedes pidan. Chao, Carolina, te quiero. Igualmente, un besito. Bye bye.